¿Qué viene a tu mente cuando escuchas tiene dos caras? Posiblemente alguien que se mostró de una manera contigo y a tus espaldas como tu enemigo. O tal vez una persona que ante la iglesia parecía ser un fiel seguidor de Jesús, pero cuando nadie lo ve, está haciendo o se lo descubrió haciendo algo que la Biblia considera aborrecible para Dios. A nadie le gusta relacionarse con personas que tienen dos caras. Nunca vamos a saber si es honesto o si solo quiere beneficiarse de ti o de los demás. No se puede predecir sus acciones porque es muy difícil saber de qué está hecha la persona que tiene dos caras, ¿no crees? Tener dos caras no es un trastorno de salud mental o como diríamos bipolarismo. Es más bien un trastorno en la personalidad y el carácter de esa persona. Esa persona de dos caras no sabe realmente quién es. No sabe ni lo que cree y por qué lo cree. Y ante tal inseguridad va a actuar y reaccionar hacia las personas o hacia las cosas. Su forma de comportarse va a depender de sus circunstancias o el entorno en que se encuentre la persona. Sabes que entre los creyentes también hay cristianos de dos caras. Y no me estoy refiriendo a la manera en que nos tratamos unos a otros, sino al trato que le damos o que le dan estas personas, estos cristianos de dos caras, a Dios y a su evangelio. Son cristianos que creen tener una íntima relación con Dios, pero no la tienen. Son creyentes que a simple vista parecen consagrados a los principios de Dios, pero no lo son. Y lo más triste de todo es que no lo saben. ¿Seremos tú y yo uno de estos cristianos? Hoy vamos a ver las dos caras representadas en dos historias bíblicas, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. La primera historia es en sí una ilustración que Jesucristo usó. Es la historia de un joven que tenía dos caras. Por un lado, era un buen trabajador, un buen colaborador en el hogar, respetaba a su padre, lo ayudaba en su negocio, apoyaba todo lo que su padre hacía y parecía ser un hijo ejemplar. Eso hasta un día, cuando este hijo perfecto mostró su otra cara. Su entorno cambió y con ello cambió la seguridad que él pensó tener hasta ese momento. ¿Ves? Su padre había tomado una decisión con la cual él estaba totalmente en desacuerdo. Faltándole el respeto a su padre, cuestionó la decisión del padre y se declaró el hijo víctima de la servidumbre de su padre y culpó a su padre de injusto, egoísta y simpatizante de la vida promiscua. Esta breve referencia al joven la encontramos en Lucas 15, 25 al 36. Conocemos el pasaje como la parábola del hijo pródigo, pero el hijo de dos caras al que nos vamos a referir no es la del hijo pródigo, no, es su hermano, el hijo mayor. Pero antes recordemos quién es el hijo pródigo, el hijo menor de este hermano, el que le había pedido a su padre su parte del legado para salir de la casa y disfrutar la herencia mientras era todavía joven. Contrario a la cultura de esa época y la buena reputación de esa familia, el hermano menor se fue y despilfarró el dinero participando en actividades muy vergonzosas para el padre, la familia y también para ese hermano mayor. Al quedarse sin amigos, sin amantes y sin comodidades y sin dignidad, le quedaba solamente algo de cordura para darse cuenta de lo que había cometido. Sin más demora, corrió a su hogar, confiado de que aquel padre complaciente que le había entregado su legado antes del tiempo, lo perdonaría ahora y lo aceptaría. Después de aquel emocionante encuentro entre padre e hijo menor, el padre juntó a la casa, dice la ilustración, y a los trabajadores para celebrar la vida de aquel hijo y hermano que según ellos había regresado a casa bueno y sano. Ahora aparece el hijo mayor, que cuando regresa de trabajar en el campo y escucha que de su casa están saliendo sonidos extraños de música y alegría, y tras saber que a quien se está celebrando era su hermano, se enojó tanto que el padre tuvo que rogarle que entrara a la fiesta. El hijo mayor, quien por años había trabajado fielmente al lado de su padre y lo había respetado en todo y jamás lo había desobedecido, ahora mostraba una cara que el padre no entendía y jamás había visto. La segunda cara
del hijo mayor queda ahora descubierta ante nosotros en los versículos 29 y 30 de Lucas 15, cuando este hijo mayor le dice a su padre, vamos a leerlo, versículo 29, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, las has hecho matar para él el becerro gordo. Cuando analizas la vida del hijo mayor y las palabras que usa ahora para expresar su desagrado, te das cuenta de que a pesar de haber respetado a su padre tantos años, el hijo no conocía realmente el corazón de su padre. Y al ver ahora que un hermano que había errado regresa y recibe las bendiciones que él siempre había esperado recibir de su padre, se vuelve amargo y mal agradecido. Según el hijo mayor, él no había recibido ni un pequeño favor de los supuestos beneficios que merecía por su fidelidad. Tantos años había servido, dijo él, pero nunca había recibido lo que él pensaba que debía recibir como resultado de su conducta y obediencia. El hijo mayor nunca había hecho su parte en cultivar una relación de amor con su padre. Solo había cultivado lo que él pensaba que era el fruto de esa relación. Para el hijo mayor, su única responsabilidad había sido trabajar para el padre, serle fiel y obedecerle. Algo que le había sido fácil hacer por muchos años. Pero cuando se dio cuenta que el amor del padre no era consecuencia de su obediencia y conducta perfecta, este hijo no pudo aceptar ese tipo de amor, que es un amor que no responde a comportamientos, sino es un amor que se extiende hacia la humildad, combinados con el arrepentimiento y el deseo de estar en el seno del Padre. Este hijo mayor representa la segunda cara que muchos cristianos tienen. Han vivido toda su vida, como el cristiano perfecto, impecables en obediencia y en conducta. Han sido fieles a Dios con sus diezmos, en la asistencia a la iglesia, en ayudar a los menesterosos, conocen la profecía bíblica, están activos en predicar el evangelio y esperan seguros la segunda venida de Cristo. Consideran que su servicio a Dios los ha hecho merecedores de todos los favores celestiales. Y a veces hasta esperan toda su vida de cristiano para recibir públicamente aquella recompensa de Dios, como lo describe Mateo 6, 1 al 4. Pero cuando ven que otro cristiano recibe las gracias de Dios que ellos dicen merecerse por su conducta y su fidelidad a la iglesia, ellos reniegan hacia Dios. No aprueban la actitud de Dios, quien repentinamente ahora para ellos se ha convertido en un Dios injusto, un Dios egoísta y un Dios simpatizante de los pecados del otro. Esta segunda cara del cristiano se llama legalismo. Es la parte activa del cristiano que se manifiesta en su perfecta conducta, en su perfecta obediencia, sin comprender el carácter del Padre Celestial y sin entender de qué se trata la relación íntima y verdadera con Jesucristo. Y por consecuencia no tienen el carácter de Cristo. Y Dios nos repite y nos aclara en la Biblia muchas veces que nuestra obediencia y servicio a Dios es el resultado de una relación de amor con Dios. Es más, el primer y mayor mandamiento, según Jesús en Marcos 2:28, es: ama a Dios. El fruto de ese amor es la obediencia manifestada en nuestro comportamiento. Y cuando una persona ama verdaderamente a Dios y lo considera justo, misericordioso y digno de gloria y de honor, y permite que Dios transforme su vida, se va a producir en él el fruto de la obediencia. Pero sabes que muchos cristianos han encontrado un atajo en el camino de la vida cristiana y bajo la guía del enemigo han logrado imitar el resultado del amor a Dios. Están cegados haciendo las cosas que el amor produce sin tener verdadero amor por Dios. Han confundido el amar a Dios con obedecer a Dios. Veamos ahora la primera cara del legalismo. La vemos al descubierto en un suceso de la vida del rey David, un hombre a quien Dios había considerado conforme a su corazón,
pero vivió una etapa de su vida caracterizada también por el legalismo. Esta parte oscura de la vida de David la puedes encontrar y estudiar en 2 de Samuel capítulos 11 y 12. David, después de codiciar a la esposa de uno de sus fieles súbditos y soldados, la llamó, la tomó y cometió con ella el pecado del adulterio. Después de aquel incidente, David vivió una vida normal pensando que no había cometido ningún error y que su puesto como rey le otorgaba también el derecho de dictar lo que era bueno y lo que era lícito. Y todo permaneció así hasta que el bebé que estaba en el vientre de aquella mujer se convirtió para David en la amenaza que iba a descubrir su pecado. Queriendo resolver su problema para evitarse la vergüenza, perder su trono y tal vez hasta su vida, David siguió enlazando una cadena de pecados que incluyó el asesinato del esposo de aquella mujer. ¿Viste? El plan de David era casarse con la viuda y engañar a otros haciéndoles pensar que ese bebé era el fruto de un matrimonio legítimo. David, el hombre que Dios había escogido de entre una numerosa nación para ocupar el puesto más elevado, segundo después de Dios, cuyos salmos testificaban de su relación con Jehová, y decía deleitarse y meditar y cumplir la ley de Dios, llegó a quebrantar todos los mandamientos de Dios de una sola vez. Primero deshonró a sus padres, faltando a la enseñanza y la religión de ellos. Pronunció falso testimonio tramando el homicidio de un hombre inocente. Codició la mujer de ese inocente y se la robó, seguido por un acto de adulterio. Al quebrantar estos 6 mandamientos explícitos de la ley de Dios, también quebrantaba los primeros 4, deshonrando a Dios al declararse David mismo rey, legislador y justificador de su propia vida. Y aquí es donde se manifiesta la segunda cara del legalismo. Cuando David comenzó a tratar de resolver su problema, estaba consciente de que había cometido un gran error, pero no había considerado que era un pecado contra Dios. Se dio cuenta de que había cometido una falta contra la ley de Dios, pero no contra el mismo Dios. David trató de cubrirse bajo la presunción de que cuando alguien quebranta la ley, puede resolver su dilema con la astucia de la experiencia cristiana hasta quedar exento de la penalidad. Es más, en lugar de aplicarse la muerte a él como consecuencia de su infracción a la ley divina, ¿qué hizo David? Pasó esa sentencia a un hombre inocente, quitándole la vida a él. A diferencia del hermano mayor, cuyo legalismo se fundamentó en su comportamiento, la de David estaba fundamentado en su autosuficiencia, su propia norma de moralidad y su autojustificación. Esto representa al cristiano que entiende lo que implica vivir una vida de obediencia a Dios, acepta que hay que cumplir sus preceptos, pero ve a Dios a través de la ley en lugar de ver la ley a través de Dios. Cuando cometen una infracción y se dan cuenta, luchan y luchan por corregir su error, logrando encubrirlo al adaptar su comportamiento. Luchan por tener una mejor relación con la ley de Dios que con el mismo Dios. Por ejemplo, el promiscuo piensa que todo queda bien ahora ante Dios porque ahora está casado y tiene un hogar ejemplar. O está el hurtador que piensa que su pecado ha quedado absuelto porque ahora está ayudando al pobre. O está el defraudador que encubre su mal porque ahora vive una vida honrada. El que ha deshonrado a Dios y le ha sido infiel en el uso de sus recursos, de su tiempo, de sus talentos, ahora queda satisfecho como que nada pasó porque ha recuperado el tiempo perdido, es fiel en su diezmo y dedica una gran parte de su tiempo a la causa de Dios. Pero todos estos, al igual que David, han resuelto su pecado sin considerar que sus pecados fueron cometidos contra Dios y no contra un código de ley. Se identifican más con la ley que con el Dios de esa ley. Una autora escribe en su libro Ser semejantes a Jesús, la página 195, que muchas personas hacen esfuerzos espasmódicos de transformación, pero no se entregan totalmente en las manos de Cristo,
buscando el poder divino para hacer su voluntad. No están dispuestos a ser moldeados conforme a la semejanza divina. En una forma general, reconocen sus imperfecciones, pero no renuncian a los pecados particulares. No se expresa un arrepentimiento pleno por las victorias que ha ganado el yo. Han colocado sobre su mente un parche calmante y con autosuficiencia empiezan de nuevo a hacer la voluntad de Dios. Tener una convicción general de pecado que te lleva a ti a cambiar tu comportamiento, haciendo la voluntad de Dios, no es lo mismo, ojo, no es lo mismo que darte cuenta que has pecado contra Dios y que debe llevarte entonces a acudir a Dios para obtener el perdón por ese pecado y entonces pedir la unción del Espíritu Santo para que pueda cambiar tu naturaleza. ¿Cómo podemos saber si tenemos las dos caras del legalismo? ¿Cómo nos deshacemos de ello? ¿Y cómo logramos tener una relación íntima con Dios que no sea solo imaginada, sino también verdadera? Primero, debemos suponer que llevamos una cara o las dos caras del legalismo, ya que posiblemente Satanás nos tenga cegados. Segundo, debemos pedir a Dios que abra nuestro entendimiento, que nos muestre cuál haya sido nuestra motivación al acercarnos a Jesús. Tercero, debemos comprender lo que significa el amor de Jesús y abrazar ese amor. Y cuatro, debemos pedir perdón a Dios por nuestra autosuficiencia, nuestra propia norma de moralidad y la autojustificación. Debemos también pedirle que saque todo ello de nuestro interior y ser llenos del Espíritu Santo, quien moldeará nuestro carácter, transformándolo como el de Cristo. Debemos mantenernos conectados con Dios al estar en comunión con Él a través de la oración, la palabra escrita y la contemplación de su carácter. Termino con una porción de la oración de David después de haber cometido su grave pecado contra Dios y te invito a hacerla tuya también. Se encuentra en el Salmo 51, versículos 1 al 4 y también vamos a leer el 8 al 12. David dijo y di: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, porque contra ti solo he pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones y maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Yo deseo esto también, que se cumpla en cada uno de nosotros. Y cuando Dios nos devuelva el gozo de la salvación y caminemos justificados ante Él, seremos sustentados eternamente en el amor de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.